Bueno, chicos, como les decía, este es un espacio que también estamos estrenando en conjunto, que se llama Viajero Terranova. Entonces, la agencia de viajes Terranova está eh, inaugurando este espacio online para hablar con aventureros, como todos nosotros por acá. Y fui el primer invitado con este viaje a Antártida que tuve la dicha y tuvimos la dicha de hacer a principios de año. Quiero, porque algunos posiblemente no me conozcan, quiero presentar un poquitito mi trabajo. Es un video súper rápido y luego ya entramos con la parte de la charla. Ese video todo cool que me hizo Adri, ahora siempre lo pongo en las presentaciones. Quedó chido, quedó chido. Bueno, chicos, entonces hablemos sobre Antártida, el gran continente de hielo. Eh, Creo que es un continente en el que no pensamos muy a menudo porque nadie vive ahí. Los que viven ahí son, bueno, los científicos y todas las personas que están en la parte de exploración, de la ciencia y demás. Entonces es un continente que es vital para nosotros en nuestro día a día y para la Tierra y todos sus ecosistemas, pero realmente no pensamos en él muy a menudo. Entonces es muy difícil como imaginarse qué es lo que pasa en Antártida. Yo recuerdo cuando pensaba en Antártida realmente no sabía qué esperar y, y es que literal este es el último lugar de la Tierra, ¿verdad? El lugar más remoto, el más difícil para viajar. Entonces, como que cuando pensé en ir a Antártida, yo pensaba en los pingüinos, pero no me imaginaba como todo lo demás, cómo iba a ser la experiencia, ¿verdad? Y como conocemos muy pocas personas que han ido, por la complejidad que conlleva, tampoco tenemos mucha gente contándonos cómo es Antártida y qué pasa cuando uno está allá. Entonces, parte de la charla es hacer como esta introducción, ¿verdad? Que podamos hablar, que ustedes salgan de dudas y yo poderles explicar un poco de esta experiencia que pudimos vivir un grupo de fotógrafos junto conmigo allá. Eh, Chicos, entonces, perdón, es que me está escribiendo por todos los medios que ya no hay campo en el Zoom y que entonces ya les estoy diciendo que en Facebook Live estamos transmitiendo. Sí, una lista enorme esperando. Sí, sí. Este, esta frase me impactó mucho. Cuando estaba averiguando sobre Antártida y estaba leyendo cosas, estaba leyendo sobre los exploradores de la Antártida, esta edad heroica, época heroica de la exploración antártica. Y una frase de uno de los exploradores, de uno de los navegantes ingleses, decía: Dios mío, este es un lugar horrible. Y lo cual me impactó, ¿verdad? Yo como que qué interesante cómo uno muriendo por ir allá y por estar en este lugar tan exótico y tan remoto, y este explorador de los primeros en ver, ¿verdad?, el continente de hielo, dijo: Dios mío, este es un lugar horrible. Y de la mano con eso va esta frase muy famosa del capitán James Cook, que tal vez lo han escuchado, el famoso capitán inglés que recorrió todo el mundo. Hay demasiadas cosas que se llaman gracias a James Cook. Pero básicamente dice que son tierras condenadas por la naturaleza a ese frío continuo, perpetuo, y él dice que el aspecto es horrible y salvaje y que no tiene palabras para describirlo. Y eso lo impacta a uno, porque cuando uno ve las escenas de Antártida,
es nada más, o sea, en mí despierta todo ese sentimiento de asombro, de maravilla, de sentir que uno está en un documental, ¿verdad? Como un documental de los que uno ve en National Geographic, en Discovery, etcétera. Pero esos primeros exploradores que tenían este reto gigantesco de conocer la Antártida, la ven por primera vez y esto es lo que, ¿verdad? Esto es lo que describen. Así describen esta tierra. Y es muy interesante ese origen y el concepto de la Tierra Australis incógnita, esa tierra del sur que nadie conoce. Fue por muchísimo tiempo una incógnita de la humanidad, pues porque los navegantes estaban empezando a recorrer la Tierra, estaban empezando a crear un mapa del planeta Tierra como tal, pero Antártida no tenían la tecnología náutica para poder llegar hasta Antártida. Era súper complejo, no tenían comunicaciones, no tenían muchas cosas, ¿verdad? Entonces se empezaron a crear mapas. Este fue uno de los mapas más famosos por Abraham Ortelius, que él hizo este mapa en base a suposiciones. Básicamente suposiciones de dónde creía que estaba el mapa de Antártida, cómo se iba a ubicar, y se hizo famoso. Fue el primer mapa que decía Terra Australis Incógnita. Entonces, este fue el primer mapa que se hizo famoso. Y realmente no tenían una noción de las proporciones. Si ven cómo está América, América está apenas en desarrollo, etc. Casi que 200 años después de que hicieron ese mapa, todavía no tenían una noción de la Antártida, no tenían una noción de ese continente. Este mapa de 1741 es sorprendente porque pensar en 1741 tal vez no se ve tan lejos, y todavía Australia no estaba definido, no tenían un mapa correcto de Australia, menos lo iban a tener de la Antártida. Y así fue como para 1820 que se dieron ciertas situaciones que varios exploradores vieron, porque empezaron a llegar a diferentes islas y a diferentes puntos, ¿verdad? Pero no lograban ver la Tierra, el continente como tal. Y en 1820 empezaron varios. Empezó un ruso y divisó la tierra de Antártida. Y así fue un estadounidense y otro europeo en diferentes partes de este año, 1820, encontraron partes de Antártida, el continente. Y lo más vacilón que yo no lo había notado, porque leí sobre esto y estuve averiguando al respecto, pero lo que yo no había notado, bueno, era que a partir de 1820, los finales de 1800, era que empieza la edad heroica de la exploración antártica, ¿verdad? Y esta edad heroica de la exploración antártica termina como finales de la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante es que nosotros, el grupo que íbamos este año, estábamos 200 años justo volviendo a Antártida, 200 años después de que el primer humano vio el continente por primera vez. Y hasta ahora lo pienso, no lo había analizado de esta manera y me pareció un dato muy interesante. Entonces, básicamente, 200 años después de su primer avistamiento en la humanidad y cómo las cosas han cambiado. Entonces, antes tenían que hacer estos viajes legendarios, imposibles, súper arriesgados para lograr llegar a la Antártida. Ahora, pues, los viajes también son bastante intensos, muy exótico, muy lejano, pero tenemos una cantidad exagerada de tecnología que va de la mano con nosotros, ¿verdad? Entonces uno se siente muy seguro. Y todo empieza básicamente con la planeación. Recuerdo que Giovanna Terranova me escribió, me llamó y hace casi 2 años y me dijo, Luis, ¿no quieres hacer un viaje fotográfico, llevar a clientes tuyos, llevar amigos, a tomar fotos por la Antártida? Tenemos varias opciones. Y ese tipo de viajes que son así como tan locos, como decir, vamos a ir en un barco por 20 días por el continente de hielo, pues yo no me los creo mucho. Entonces, yo empiezo con todo, la planeación y todo, pero no me creo como que vaya a pasar, sino como que voy ahí como poquito a poquito y planeando y haciendo que las cosas pasen y empezando a mover, pero no me lo creo. Digamos, literal,
estábamos ya en Buenos Aires el día antes de volar hacia Ushuaia para empezar nuestra expedición y yo todavía, no era conmigo eso, o sea, yo no lo podía procesar. Pero para ese tipo de viajes empieza una planeación muy fuerte, ¿verdad? Hay que prepararse muy bien en todo sentido. Y parte de lo que yo quería en esta expedición no era solo ir a la península antártica. Península antártica es el lugar, el destino donde realmente uno va en Antártida, que es todo este pedacito de tierra que se extiende como hacia América, hacia Sudamérica, y de hecho pertenece todavía a los Andes, ese pedazo de tierra de la Antártida. Eh, yo no quería que nos quedáramos solo ahí. Entonces empecé a buscar opciones de cuáles barcos y cuáles cruceros llegaban. Tampoco quería un barco gigantesco, me parecía que un barco pequeño era lo mejor, más íntimo, más humano. Y entonces encontré el Silver Explorer, me encantó la ruta y una de las cosas que amé de la ruta fue esto. Este era el plan que teníamos para la expedición. Entonces visitábamos la península antártica, pero también íbamos a visitar South Georgia y Falkland Islands. Georgia del Sur o las Islas Malvinas, como se les conoce también en español. Georgia del Sur es como este ícono, es como un ícono importantísimo del subantártico, es donde se unen demasiadas especies de animales, donde convergen muchísimas corrientes, entonces es un paraíso. Y South Georgia no lo hace en la mayoría de expediciones. Honestamente, si uno busca expediciones a la Antártida, la mayoría no va a incluir South Georgia. Entonces, esto era un requisito vital para nosotros. Encontramos la ruta por dicha, todo bien, y llegó el día. Así fueron casi un año y medio de planeación. Eh, Logré que se apuntaran un grupo de locos, igual que yo, para que fuéramos en este viaje que ni siquiera sabíamos qué esperar. Yo literal, chicos, yo llegué a ese barco sin saber qué esperar. Yo no sabía nada. O sea, tenía idea de la ruta, pero por ejemplo, no te dan un itinerario específico porque todo cambia cada segundo. Entonces el clima, todo cambia. Y yo no sabía qué esperar, lo cual me da risa porque en mis expediciones fotográficas yo creo que la mayoría de gente llega de esa manera y nada más van. Y ahí yo voy manejando y los vamos manejando y vamos viendo y todo. Y yo me sentí así, entonces me gustó como esa experiencia, ¿verdad? Desde la otra perspectiva. Ese día llegamos al barco. Bueno, esta fue la primera vista que tuvimos desde el bus y fue muy emocionante porque ya, ahora sí, ahí ya sí me la creí, ya era cuando que ya me voy a montar en un barco, ok, ya vamos para Antártida. Entonces, este día era como un día donde todos estábamos como muy emocionados, como revueltos de emociones, de ansiedad, y era el día 1 de nuestra expedición. Entonces, básicamente llegamos a Ushuaia, que es el pueblo así más al sur en Argentina, y nos dirigíamos para allá, al final del horizonte, donde iba a estar Antártida. En unos cuantos días íbamos a llegar. Me dio risa porque nos despidió Ushuaia con este rótulo que decía, si hay sol, disfrútelo. Si llueve, hay viento o nieva, recuerde que este es el fin del mundo. Y me pareció muy apropiado, entonces me gustó como que esa fuera nuestra despedida. Básicamente es una de esas despedidas hacia la aventura y a disfrutar la lluvia, el viento, la nieve, el frío o el sol, no importa, íbamos a ir a disfrutar. Y así empieza esta aventura por el fin del mundo, con 5 costarricenses, 2 peruanos y una nica que realmente ella dice que es tica. Pero este era el grupo de fotógrafos, un montón, unos chiquillos súper alegres, súper apuntados, y yo estaba muy contento de compartir esto con ellos. Nos recibieron así de entrada. Y esto, lo gracioso de esto es que nos pareció como un poco shocking, que era un biosecurity check. Ahora todos estamos súper acostumbrados a que nos limpien todo, ¿verdad? Y que hay que desinfectar todo. En enero no era la normalidad del mundo, ¿verdad? Entonces nos impactó porque básicamente la naviera se asegura de que no carguemos material biológico que pueda alterar los ecosistemas de Antártida. Entonces teníamos que pasar por unos procesos de limpiar y de revisar muy rigurosos, donde incluso con un foco
y con pinzas revisaban la suela de cada bota de cada persona del crucero. Entonces, eso es para que no vayan partículas de tierra o no vayan como semillas o cosas así que a veces uno pisa y las introduzcamos en estos ecosistemas tan cerrados y tan endémicos, ¿verdad? Entonces, aquí estaban haciendo biosecurity checks antes de que fuera cool. A nosotros nos pareció muy interesante y muy bueno, ¿verdad? A la vez. Para los que se están preguntando cómo era el barco por dentro, era demasiado lindo. O sea, no estábamos como en camarotes, hay miedo, con ratas. Era un barco espectacular. Ese era nuestro hogar por los próximos 18 días. Y esto nos tenía emocionadísimos. Ahí estamos el grupo junto con el team de científicos. Entonces no íbamos solos ahí con unos guías y a ver qué, sino que íbamos con un team de científicos muy especializado. Teníamos biólogos evolutivos que ven toda la evolución de las especies, biólogos marinos, teníamos ornitólogos porque la cantidad de aves allá es sorprendente, teníamos geólogos que nos explicaban todo sobre el movimiento de las tierras y sobre la geología general de todos los lugares a donde íbamos. Teníamos el historiador, los historiadores, un meteorólogo que nos hablaba cosas súper interesantes, náuticas y del viento y cosas así que uno no piensa, y los líderes de expedición. Entonces íbamos con todo este grupo súper preparados, súper listos, y a empezar, ¿verdad? Entonces, llegamos a la primera reunión y de entrada lo que nos dicen es, vamos a cambiar el orden de toda la ruta, nada más para que sepan. Y entonces, imagínense, yo soy un control freak, o sea, yo ocupo saber todo lo que vamos a hacer en orden porque básicamente ese es mi trabajo y así me he como acomodado. Entonces, ya yo no sé nada de lo que va a pasar y ahora me dicen que vamos a cambiar el orden de toda la ruta, ¿verdad? En vez de irnos hacia Islas Malvinas, hacia Falkland Islands, que era el primer punto, luego bajar por South Georgia y luego entrar a Península Antártica, nos dijeron, hay una tormenta severa en Islas Malvinas, entonces nos vamos a ir primero a Antártica. Fue loquísimo y yo dije como, ay, qué raro, porque para mí Antártida era como el cierre, como que tenía que ser el último destino, ¿verdad? Pero bueno, nada que hacer, no era como que yo le podía decir como, disculpe, capitán, no, vamos a mantener como la ruta normal. Y entonces básicamente así nos fuimos. Y lo que yo no quería era que de primera entrada, día 1, teníamos que atravesar el pasaje de Drake. No sé si han escuchado sobre el pasaje de Drake, pero es esta convergencia entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces es donde se unen y es sumamente tormentoso. Es uno de los pasajes marítimos más peligrosos o tormentosos que pueden haber. Este era el miedo de todo el mundo, yo creo, de todo el grupo. Todos estábamos preparados, teníamos como todos los paquetes de Gravol que existen. Si le preguntan a Mary, Mary no solo tenía Gravol, ella tenía como una colección de pastillas y medicamentos, tenía un reloj contra el mareo, ella iba high-tech para sobrevivir el Drake, ¿verdad? Entonces era de una, vamos a pasar el Drake, día 1, ni siquiera nos dieron tiempo como de habituarnos. Y honestamente, creo que el primer día fue el día en que algunos de nosotros nos mareamos un poco más porque era empezar ese movimiento del barco y acostumbrarnos, pero nada que una Gravol no nos bajara. Y lo más chido era que cuando estábamos atravesando estas extensiones largas de océano, teníamos muchísimas charlas y lecciones. Entonces, habían charlas de historia, de evolución, de todo, de biología, de geología. Entonces teníamos estos espacios para compartir e irnos como fogueando, irnos llenando de conocimiento y como que nos daba más emoción para ya salir a explorar y tomar fotos. En una de estas charlas, como que vuelvo a ver por la ventana y veo que hay como un iceberg súper grande acercándose y era el primer iceberg que veíamos. Entonces ya todo el mundo lo empezó a ver y ya el pobre charlista ni me acuerdo quién era. Y salimos todos al deck, entonces ya el capitán dijo que estaba un iceberg y no sé qué. Y estamos ahí viendo el iceberg, yo salí corriendo, eso de que uno baja como 50 pisos cayéndose para agarrar la cámara, subir de nuevo,
y estaba este iceberg gigantesco pasando a la par de nosotros. Y el iceberg tenía estos puntitos, que también fueron los primeros pingüinos que empezamos a ver. Entonces, estos puntitos son los pingüinos sobre el iceberg para que se den una noción del tamaño de esos bloques de hielo. Y en eso de que estamos tomando fotos ahí, empiezo a notar que nos estamos acercando a tierra, pero todavía faltaba más de medio día para poder llegar a tierra, ¿verdad? Entonces me pareció extraño. Y cuando anuncian de que habíamos llegado a Antártida, a South Shetland Islands, y nos empezamos a acercar a South Shetland Islands, y yo, la verdad, no podía creer la magnitud de estas montañas, porque eran como que no tienen, o sea, no van como de cero y van pasando como una curvita, ellos van así, o sea, salen del mar completamente y están con unas capas de nieve. Y chicos, he tenido el privilegio de estar en muchos lugares nevados, con muchas montañas espectaculares, pero nunca había visto esta, esta saturación de hielo, estas capas de kilómetros de profundidad de hielo. Creo que esta primera visión, ni siquiera era Antártida continental, eran las primeras islas que nos dan el inicio a la Antártida. Fue un momento como muy impactante. Y ya estábamos ahí, ya se sentía, ya sentíamos el frío, ya sentíamos la emoción de que estábamos llegando a esta tierra tan lejana. Y las formaciones eran algo espectacular. Era muy sorprendente este primer impacto. Estas pequeñas frases que les pongo acá son notas que yo iba haciendo en el momento. Entonces, son como mis pensamientos que yo iba haciendo en el momento. Realmente cuando estaba frente a este escenario, frente a esta magnitud, yo me cuestionaba por qué estaba yo ahí. O sea, por qué era digno de estar frente a toda esta belleza y cuál era el propósito de estar yo ahí. O sea, cómo la vida me había llevado a estar viendo algo que, que la mayoría de humanos no tenemos la dicha de ver. Entonces, para mí era como muy impactante y sentía como una responsabilidad muy grande, porque era como, ¿por qué yo y qué tengo que hacer para que esto valga la pena? ¿Verdad? Porque era muy abrumador. En eso, como que ya estábamos tomando fotos y demás, hay una voz omnipresente y se las voy a introducir. Esta voz omnipresente se llama Luke. Este mae, como decimos en Costa Rica, era el líder de la expedición. Un barbudo que se ve súper relax, medio hippie, pero el mae era carga, era muy ágil y él era el líder de nuestra expedición. Y nada más se oye la voz, la famosa voz de Luke por el parlante y dice, alístense para desembarcar. Acabamos de ver las islas y pensamos, no, o sea, estamos medio día adelante de itinerario, no vamos a desembarcar, alístese para desembarcar. Claro, no habían dicho esto cuando ya estábamos poniéndonos todos los chunches, como decimos aquí en Costa Rica también, estamos con todas las capas de ropa, eso aquí no se puede mover, teníamos que ponernos el salvavidas, teníamos que ponernos todo en orden, lavar las botas, o sea, era todo un tema. Era como alistarse para salir a la calle en pandemia y cuando uno vuelve de la calle en pandemia, como ese nivel de como estrés y de prepararse, ¿verdad? Claro, en mi grupo, todos los chicos, estábamos listos en 5 minutos para la foto, ¿verdad? Entonces todos ahí listos con todas nuestras cosas encima y de primeros en la fila, había que salir por grupos, habían grupos de colores, entonces nos tocaba un color específico y íbamos saliendo en ese orden. Entonces nosotros siempre estábamos de primeros en nuestro grupo y muchas veces de primeros en cualquier grupo. Entonces era para no perdernos el momento. Y ese primer día que llegamos, vimos nuestras primeras colonias de pingüinos. Y yo creo como que ni nos creíamos de que estamos ahí enfrente de todos estos pingüinos ahí oliendo horrible porque huelen espantoso. Y todos caminando así como todo gracioso, ¿verdad? Y conocimos los pingüinos Gentoo o Gentoo Penguin. Y es súper lindo, es un pingüino muy icónico de la Antártida. Entonces este fue el primer pingüino que realmente conocimos. Y algo que me llamó particularmente la atención, que nunca en la vida le había puesto atención a ese detalle, es la boca, la lengua y lo que hay adentro, ¿verdad?
por la evolución fueron diseñados a la perfección para que cuando prensan un pescado, la misma lengua y las formaciones que tiene en su paladar prensen las escamas del pescado y prensen al pescado para que no se escape. Entonces teníamos esta lengua que parecía de un dragón y me pareció súper interesante porque por un lado se ven todos tiernos y por otro lado tenemos una foto como esta que se ve un poco miedo. Y creo que esa era parte de la exploración. Son animales que no tenemos acceso a ellos muy a menudo, entonces era muy interesante poder analizar sus pequeños detalles. También los otros que vimos ese mismo día fue el barbijo o el chin strap. En inglés es muy literal porque es como una tira en la barbilla, chin strap, el soldadito, básicamente. Y estos me encantaron a mí, la verdad, me parecieron súper lindos con su soldadito, con el casquito, con todo, ¿verdad? Y entonces ese fue el inicio. Aquí empezamos nuestros días de exploración y fotografía, chicos, y empezamos fuerte. Era todos los días, en la mañana, en la tarde, y a eso vinimos, a tomar fotos y a explorar. Entonces este era el team, teníamos nuestra propia lancha, nuestro propio Zodiac, y andábamos todos juntos siempre. Creo que parte de lo lindo de estas expediciones, especialmente las que son tantos días, es que uno realmente se hace, si no era antes, termina siendo familia con todo este grupo y nos apoyamos mucho, ¿verdad? Entonces siempre es como, ya tomé aquí, pásate vos, acomódate aquí, yo te paso la cámara, etcétera. Y esas dinámicas siempre son súper lindas. Otra cosa que me pareció fascinante era ver la historia natural básicamente de cómo es la interacción entre los pingüinos y su ambiente. Entonces uno entiende de dónde vienen, uno entiende su evolución. Estos que ven acá caminando en filitas son los Adelie Penguins o los pingüinos Adelia. Y estos son súper graciosos, son como que se mueven y son muy temerosos, andan siempre con miedo. Entonces se mueven en grupo y analizan, ven hacia abajo y analizan a ver si hay una foca abajo. Entonces se asoman y se asoman más y se asoman más hasta que el primero cae. Y cuando el primero cae, los demás se quedan viendo a ver si no se lo come nada y después se tiran. Entonces es súper lindo ver cómo se mueven, cómo son temerosos, cómo llegan y se tiran. Estos, los Adelia, tienen un diseño muy elegante, muy sencillo, muy simple, con su ojito delineado de blanco, pero tienen características sorprendentes. Veamos por acá, aquí estábamos foteando desde el Zodiac y nada más salen como una bala del agua y caen. Veanlos de este lado. Vean aquí, como ya vienen saliendo unos. Ven, entonces salen como una bala y como que caen sobre su pecho y luego ya se levantan y como que el pecho puede deslizarse. Entonces, es muy interesante porque desarrollaron unas patas que tienen un agarre tan sorprendente en el hielo que el hielo puede estar completamente vertical como este que ven acá y el pingüino sale del agua y se clava en el hielo y empieza a subir por el hielo. Y estos pequeños detalles lo maravilloso que es la naturaleza siempre me sorprende, siempre me asombra demasiado. Y creo que eso es parte de lo mucho que fuimos aprendiendo en el viaje. Y veamos esta foto. Aquí es cuando los exploradores, cuando empezaron a ver pingüinos, decían que era un pez con plumas, porque básicamente parece como un pez con plumas, especialmente cuando están nadando. Si vemos, no se siente como que tengan una textura de plumaje, sino que más bien parece como si fuera la misma textura como de una ballena o un animal acuático. Y es porque sus plumas evolucionaron de la siguiente manera. Ellos tienen una capa externa de plumas que son impermeables, completamente selladas y completamente impermeables. Y por dentro tienen una capa que es la capa contra el frío, la insulada. Entonces tienen dos tipos de plumas que evolucionaron, la interna y la impermeable. Entonces la impermeable les permite nadar en altas velocidades sin que se les penetre el frío y el agua para que la capa de plumas insulada funcione.
Entonces, cuando nos explicaban esto, realmente era como, ¿verdad? Era impresionante que estas pequeñas criaturas tengan tantas capacidades. Básicamente son como diseñados, como si los hubiera diseñado alguien sumamente inteligente, ¿verdad? Para ser lo mejores que son en lo que hacen. Y bueno, teníamos nuestros espacios también para editar fotos de sesiones de compartir, de editar, de estar relax. Y decíamos, como vamos a estar tranquilos o descansemos un ratito, ¿verdad? Editábamos una foto, pero era imposible porque teníamos estas vistas afuera. Y cada rato era como que hay ciertas aves afuera, que hay ballenas, que hay un iceberg. Y entonces teníamos que salir corriendo porque los fotógrafos tenemos, en inglés se llama el fear of missing out, el FOMO, que es el miedo de perder, de que nos estemos perdiendo de algo. Y yo creo que todos como que severamente sufríamos de FOMO en esta expedición. Entonces no podíamos ver nada porque ya estábamos afuera. Más de una vez pasó de que recuerdo que David y yo estábamos todos cenando y pasaba un iceberg y dejamos la cena tirada y salíamos corriendo por la cámara y todo. Y es parte de lo que mantiene esta expedición muy activa, porque todo cambia y todo es distinto todos los días. Esto que pongo por acá es súper cierto. En el barco nos sentíamos muy cómodos, teníamos comodidades impresionantes y como que lo hacen uno olvidar dónde está, pero tarda uno en salir y como que lo aplasta, como que lo aplasta a uno la magnitud del lugar y lo que hay alrededor. O sea, estos son bloques de hielo del tamaño de pequeñas ciudades flotando a la par de uno. Entonces, no hay forma, yo quisiera que mis fotos transmitieran algo de eso, pero vieran que me siento frustrado a veces porque no logro como que transmita eso, transmita ese sentimiento de impacto, porque vieran que cuando estábamos ahí era ver literal ciudades de hielo pasando enfrente de nuestros ojos. Y también teníamos estos momentos donde el hielo pasaba y tenían colonias de pingüinos, o sea, era muy emotivo. Creo que un día llegamos a un lugar que se llama Sierva Cove y les voy a, ay, perdón, me voy a devolver un toquecito. Vean la pared de hielo que hay detrás, ¿verdad? Es impresionante. Pues averiguando, descubrí que el grosor promedio de la capa de hielo en la Antártida es de 1.6 kilómetros. Entonces, 1.6 kilómetros es la altura de una capa de hielo en Antártida. Y esto me pareció súper impresionante como dato, ¿verdad? Porque la mayor parte del continente está completamente escondido. Y vean esto, chicos, estamos ahí flotando en uno de nuestros Zodiac y a la par de nosotros, en el mismo Zodiac, a no sé ni qué eran, 3 metros, 4 metros, tenemos dos ballenas jorobadas flotando a la par y vean lo que pasa. Bueno, en América sí se la come la ballena, pero es eso, Antártida se rige por la contradicción. Tenemos este paraíso congelado, pero que explota con vida. Es impresionante, yo no podía creer cómo en un lugar tan frío, tan difícil para vivir, cada esquina estaba llena de vida y eso es como nos da un indicador del poder de la naturaleza para sobrevivir en cualquier escenario. Era muy abrumador que todos los lugares a donde volvíamos a ver, como les digo, había vida, o habían icebergs o había perfección de la naturaleza. Y empezamos, yo tengo una característica y es que siempre tengo como una obsesión o una fijación con algunas metas en particular que quiero lograr en el viaje. Entonces,
y esas metas se van elevando a medida que se van logrando ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, uno de los animales que yo más quería fotear o conocer al menos era un temido depredador de la Antártida, toda esta zona del Océano del Sur. Y entonces esa era una de las metas que estaban así súper fuertes y que yo ocupaba como lo llegar a verlo. Entonces le decía a los guías constantemente y en estos lugares con mucho iceberg es posible llegar a verlos. Entonces empezamos la expedición, nos fuimos y el propósito era tratar de ver una de estas. Ahí está todo el equipo sumamente listo, preparado con las cámaras y todo. Y nos acercamos cada vez más a estos icebergs sueltos. Entonces los icebergs sueltos son geniales para cazar porque los animales se pueden esconder muchísimo más entre el iceberg, las rocas, entre todo. Y cuando estábamos foteando, para mí era como un castillo de hielo, el guía dice como, uy, foca, ¿verdad? Eso es un leopard seal. Y entonces yo como, ¡ah! Leopard seal o la foca leopardo es este animal tan temido, tan espectacular que yo quería ver. Pero llegamos y la que vimos de inicio no era un leopard seal, era una foca de Weddell. Y entonces estaba como, qué raro, o sea, él decía, es que yo vi un leopard seal, está como por acá. Y empezamos a dar vueltas y apareció en uno de los icebergs. Ustedes van a pensar que ahí se ve todo aburrido, todo tímido y dormido. Realmente estaba súper dormido porque acababa de cazar. Pero esta foca leopardo es un depredador impresionante. Entonces lo logramos ver, pero en mi mente estaba como, ok, check verlo, pero ocupo como un check tomarle una foto cazando o haciendo algo así, ¿verdad? Entonces, ese día no pasó y no pasó y no pasó y no pasaba, no lo seguíamos logrando ver, pero sí teníamos momentos muy épicos. Esto que ven acá es un lugar que se llama Nico Harbor. Y Nico Harbor fue muy emotivo, chicos, porque esto que ven acá, esta tierra, estas rocas que ven enfrente, eso es Antártida continental. Eso es el continente, no es una isla, no es una extensión, no es un archipiélago, es la tierra del continente como tal. Entonces, este fue el primer día que pisamos el continente y subimos una montaña detrás de eso, entonces era como doble mérito y no podíamos de la emoción, de hecho, y bueno, y del cansancio, slash emoción, y bueno, algunas el miedo de tomar una foto ahí en la pura orilla, pero estábamos súper felices de estar finalmente pisando Antártida continental como tal. Y hay días que uno marca, que uno va marcando, yo no sé, hay días en la vida que uno, son muy importantes a uno, son muy importantes para la vida. Y ese día recuerdo que hasta saqué mi GPS y le tomé una foto con la latitud. Eh, de dónde estaba, ¿verdad? Entonces, básicamente ese 64.8 grados sur es muy importante para mí, tanto así que casi que voy a hacer una camisa que diga 64.8 grados sur, porque ese fue el punto más al sur que estuvimos y a la vez fue cuando pisé por primera vez el continente antártico. Bajando, había una colonia de pingüinos, que son los gentiles, los gentoo, que les mencionaba al principio. Y creo que es súper lindo porque cuando uno empieza a pensar en detalles, logra capturar momentos muy íntimos de estas aves. Entonces, cuando tratamos de separar un poco el caos de lo que es la colonia y todo lo que está pasando a la vez y nos enfocamos en el detalle, logramos momentos que parecen hasta casi humanos, ¿verdad? Obviamente no lo son, pero hay como mucho sentimiento cuando uno ve al pingüino, a la madre con sus crías. Y yo creo que es una de las cosas que más disfrutamos cuando veíamos esa interacción o cuando la mamá se enojaba y entonces salía corriendo y entonces los pingüinos la perseguían. Todo eso era ver esa interacción tan dinámica entre las colonias y nos parecía muy fascinante. Y como eso que les voy diciendo, hay días en los que parece que uno vive varias vidas. A veces son días negativos, ¿verdad? Que se hacen eternos, pero a veces hay días muy buenos que uno siente que vivió varias vidas. Empezamos el día con el Chronicle, que es nuestro itinerario donde nos dicen qué vamos a hacer más o menos, ¿verdad?
y la ruta era que íbamos a hacer una caminata por un cráter volcánico. Entonces íbamos a bajarnos del barco e íbamos a empezar una caminata, pero había que ir como un poco más light porque se había que caminar, había que subir. Lo que pasa es que cuando estábamos estacionados en el barco afuera de este lugar, a mí me pareció que estaba como feo, como que lo juzgué y dije como, "Uy, ¿será que mejor me voy sin cámara? Hay que caminar, no ando, mejor no cargo el trípode y me llevo solo el celular". Y eso aquí uno lo cuestiona. Yo sé que a veces a muchos de nosotros fotógrafos nos pasa que queremos un día ir light, pero típico que ese día que vamos light pasa, sale como un Pokémon legendario y no tenemos el equipo, ¿verdad? Entonces siempre andamos como todo el equipo. Entonces ese día yo estaba cuestionando y cuestionando y cuestionando. Al final dije, bueno, ya estoy aquí, estoy en el lugar más remoto de la Tierra, ¿por qué voy a ser tan tonto y no cargar todas las cosas, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces me fui con todo y empezamos a subir esta caminata, un montón de tierra, ya ni siquiera había como mucha nieve, era nada más como tierra porque era volcánico, entonces era como esta tierra de ceniza. Y estamos caminando y caminando y cero expectativas. Yo estaba así como, yo iba como un turista más, ¿verdad? Entonces empecé a caminar, cero expectativas. Y de un pronto a otro se abre el cañón y empiezan estos paisajes. Y estos paisajes realmente son muy atípicos, parecen más bien como en Islandia o un lugar así súper volcánico. No es lo que uno usualmente se espera de Antártida, ¿verdad? Entonces fue como, wow, Luis, gracias Luis del pasado por traer cámara. Y ahí empezamos a tomar fotos, a caminar, a disfrutar. Y chicos, o sea, era como escenas así del literal fin del mundo. Entonces me pareció sorprendente porque empezar el día en una caminata en un cráter volcánico y ver esto me pareció algo completamente distinto a lo que me esperaba. Y por eso les digo, cuando uno va a Antártida, uno tiene una idea, pero termina siendo como mucho más que esa idea que uno tiene. Uno piensa que son pingüinos y hielo, pero realmente no, es como mucho más. Y yo creo que los que están aquí del grupo que pudimos ir juntos saben que todos íbamos con expectativas un poco más bajas de lo que debimos y realmente era un impacto mucho más fuerte. De hecho, aquí pueden ver la ruta, digamos, donde se ve el barco y empieza uno a caminar recto, recto, recto. Entonces, cuando uno está ahí abajo, como que no se ve tan lindo, pero cuando llegas arriba y cuando empiezas a ver todas esas vistas, sí. Al final de la caminata nos dijeron que podíamos, si queríamos, tirarnos a nadar al mar, hacer lo que se llama el plunge antártico, que era básicamente tirarse el agua congelada y quedarse ahí un segundo lo que uno pueda y luego se sale. Entonces, obviamente, varios dijimos que sí, íbamos preparados. Y bueno, en Deception Island, nunca se me va a olvidar, fue cuando hicimos el plunge antártico, que fue meternos al agua en una temperatura de 1 grado y nadar. De hecho, David y yo lo hicimos 2 veces porque la primera no teníamos una foto buena, entonces la hicimos otra vez para tener una foto buena. Entonces ahí va construyéndose este día, ¿verdad? Estos días que uno no olvida. Llegamos al barco y pedimos inmediatamente un chocolate caliente. Pero vea, así de rápido, como yo quité esta pantalla del chocolate caliente, así de rápido sonó la voz omnipresente de Luke diciendo, hay una familia de orcas afuera, chiquillos, salgan al deck. Y yo como, "Ah". Entonces agarramos todos, salimos corriendo, una familia de orcas, qué espectacular. Y bueno, empezamos a seguirlas y perseguir, y el barco daba vueltas. Eso es lo lindo de que son una expedición y no un crucero normal, sino que el capitán mismo daba vueltas y trataba de acomodarse para que el barco estuviera en una posición buena para las orcas. Y wow, o sea, salían, era dificilísimo fotearlas, pero unos cuantos instantes me salieron, me dieron a la cara. Y creo que fue como súper mágico porque las conocí por primera vez y las orcas siempre han sido uno de mis animales favoritos de toda la vida. Digamos, una de mis películas favoritas de infancia era Free Willy, Liberan a Willy, o sea, la escena de la orca brincando por el aire y el chiquito sosteniendo aquí abajo, ese quise ser yo toda mi vida. Entonces, conocerla por primera vez fue algo sorprendente. Y todo, o sea, seguimos en el mismo día, ¿verdad? No hemos cambiado de día.
Llegamos a la habitación y nos dijeron, alístense para desembarcar, vamos a este punto. Llegamos a este punto que era una colonia de pingüinos, pero una colonia lindísima con estos riscos y demás. Y aquí pude grabar un video para que ustedes se den cuenta de cómo los bebés persiguen a la mamá o al papá por comida. Y el papá trata de salir corriendo. Pero bueno, nuevamente se pueden captar momentos muy íntimos y muy lindos con ellos. Y llegó un punto al final, cuando ya todo el mundo se había ido, como que las mismas lanchas se empezaron a ir, los Zodiacs se empezaron a salir. Y resulta ser que nos quedamos unos cuantos. Ya casi no habían gente del barco, sino más que todo del staff. Y empezamos a tomarnos fotos con este glaciar que estaba de fondo. Entonces, todos posando, y estaba el cineasta que iba grabando una película en el barco, y estaba el Luke, el líder de la expedición, y estamos tonteando y hablando, ¿verdad? Y en eso estamos así diciendo tonteras cuando Luke se vuelve y dice, una foca leopardo comiéndose un pingüino. Vean, salimos corriendo entre esas piedras, así como tropezándonos con la vida. El cineasta iba sacando toda esta cámara súper compleja del backpack mientras corría. Yo trataba de ver hacia dónde era que la vio, ¿verdad? Y corríamos y corríamos y corríamos. Llegamos a la orilla y empieza esta escena. Y es una escena fuerte, chicos, pero es esta escena, la del documental, la que uno realmente quiere ver en la naturaleza. Y pudimos presenciar la foca leopardo cazando, empezando apenas a agarrar un pingüino. Y aunque las escenas son un poco crudas, o la escena es un poco cruda, es parte de la naturaleza. A ellas también les cuesta muchísimo llegar a cazar un pingüino. Y fue impresionante. Yo ni siquiera veía si estaba enfocando bien. Yo nada más disparaba y disparaba y disparaba a ver qué salía. Pero fue impresionante ver ese momento donde el Braid del Océano del Sur de verdad hacía lo que fue diseñado para hacer. Y aquí es cuando les digo, siempre tratan de como intencionar lo que quieren en un viaje. Intencionen lo que quieren, no solo en un viaje, en la vida en general, pero intencionar, porque si vamos planeando, si vamos proyectando, yo creo como que hay algo que uno atrae. Y eso se los digo que ha sido confirmado. Yo creo que hay tantos de ustedes que están por acá conectados, que han ido a giras conmigo, que han ido a expediciones fotográficas, y sabemos que cuando todos intencionamos y cuando todos estamos pensando que salga el quetzal, que salga el león, que salga X, se va a lograr, ¿verdad? Entonces, vamos con la mejor actitud e intencionemos siempre, porque puede que pronto otro el rey del océano nos sorprenda con una cacería. Entonces, ese día, en el último lugar de la tierra, mi corazón estaba a explotar de agradecimiento. De verdad, se reforzaba más y más esto que les digo, de que yo no me sentía digno de poder vivir tantas experiencias a la vez. Y yo quería hacer más, quería tratar de como ver qué podía hacer para poder darle un poco de vuelta a este lugar tan espectacular, ¿verdad? Que me ha dado tantas experiencias. Antártida contiene alrededor del 90% del hielo de agua dulce del planeta, chicos, el 90%. Y el 70% del agua dulce total de la Tierra. Esto es exagerado. O sea, estamos como dice el dicho, con todos los huevos en una misma canasta. O sea, es súper vital la supervivencia de este continente. Y es que es súper impredecible porque todo está vinculado, ¿verdad? Entonces, el clima en Antártida es tan impredecible que cambia de un segundo para el otro. Aquí quiero mostrarles esta escena donde estamos flotando en hielo en medio de una tormenta de neblina. Y es cuando empezó a cambiar el clima. Estábamos saliendo ya de la península antártica y estábamos yéndonos en dirección hacia el siguiente destino y empezó a cambiar el clima. Como ya sabemos, todo puede cambiar en un segundo. De un pronto a otro teníamos esto, voy a ponerles este primero, teníamos una neblina que tapó todo, no se podía ver, estábamos cerca del barco y el barco se ve gigantesco y no lo podíamos ver. Estaban todos los guías con sus walkie-talkies conectados, siempre dirigiendo, ¿verdad? La ruta de donde estábamos. Y cuando llegamos al barco, ya la cosa se puso más seria, porque se aproximaba una tormenta.
Entonces el viento ya se intensificó, empezó súper fuerte, ya el barco empezó a sentirse, ¿verdad? Su movimiento mucho más fuerte, más marcado. Y esta noche empezamos 2 días más o menos, o 2 días y medio por ahí. No me acuerdo si eran 2 días y medio o 3 días, pero era cuando empezábamos a cruzar nuevamente el pasaje de Drake hacia South Georgia. Entonces el oleaje estaba fuerte, realmente ya empezó como un poco intenso, digamos. Esta es la ventana de mi habitación y uno veía cuando las olas subían. De hecho, esa noche recuerdo que los golpes a veces me despertaron, nada más me tomé otra grabola y listo, pero como que habían unos golpes fuertes, ¿verdad? De las olas. Salimos porque nosotros queríamos grabar un poco de este drama, de esta tormenta, y salimos al deck, al frente, a ver cómo se veía. Y esto es un video para que se den una idea de lo que estaba pasando en el frente del barco. Las olas eran de 6 metros, chicos. Claro, ahí salimos corriendo porque nos empapamos y porque el miedo y todo, ¿verdad? De hecho, cuando salimos corriendo, está grabando ese video, eh, entramos a un lugar y solo hay uno de los guías, uno del staff del barco, un historiador que estaba en la biblioteca y él nos vio salir, vio que cayó la ola y después no nos vio. Entonces el maestro estaba saliendo en carrera a ver dónde estábamos en el deck, pero era que ya nosotros habíamos salido corriendo. Entonces fue impresionante ver las olas mientras caían. Claro, estos barcos están diseñados para esto, entonces en ningún momento me sentí inseguro. Y lo que pasó, lo que decidimos hacer fue lo siguiente. Los que estaban dispuestos de nuestro grupo, dijimos, vamos a pasar esta tormenta juntos. Y entonces básicamente agarramos estas olas de 6 metros y las convertimos en limonada, como dice el dicho. Y entonces lo que decidimos fue que íbamos a pasar la tormenta bailando como buenos latinos que somos. Entonces nos fuimos a la pista de baile, le pedimos al piano man que empezara a tocar, movimos a todo el mundo y empezaron estas escenas donde estábamos básicamente tratando de mantenernos de pie por el movimiento del barco, pero bailando al máximo, disfrutando al máximo. Y chicos, uno no sabe lo que es fiesta hasta que está atravesando el Drake en tormenta, con olas de 6 metros, tomando gin tonics y bailando YMCA con un montón de roquitos gringos que andaban en el viaje. Eso es como, yo siento como que eso es parte de la aventura, digamos, cuando no hay nada que podemos hacer, pues disfrutar lo que hay. Y era súper gracioso porque pegábamos un brinco y caíamos en otro punto del barco, por el movimiento mismo del barco. Entonces había que agarrarse de las columnas, en fin, una cuestión súper loca. Y así pasaron esos 3 días o no sé cuánto, entre mareos y Mary y Lucre tratando de sobrevivir empastilladas así en el cuarto y nosotros brincando por todas partes. Así todos sobrevivimos el Drake en una tormenta y yo creo que fue lindísimo porque la primera vez que atravesamos Drake fue súper tranquilo. Entonces me pareció que fue chido todos poder decir que atravesamos el Drake en tormenta también, como parte del logro de la expedición. Yo sí que hablo, chicos, sorry, es que a veces me emociono y nada más hablo y hablo y hablo sin parar. Perdón por atarantarlos. Pero bueno, pasaron estos días enfiestados en medio de todo y llegamos a South Georgia, a esta joya del subantártico. South Georgia ya tiene verde, ya tiene vegetación porque es un poco más arriba, ya no está tan abajo, es una isla que de hecho South Georgia pertenece o está bajo dirección del Reino Unido. Eh, y South Georgia nos estaba recibiendo con toda su magia. O sea, realmente estaba ahí y nos dijo, el primer día que llegamos, el primer lugar al que nos bajamos con ese atardecer, nos dijo, bienvenidos, aquí estoy y vean todo esto porque es épico. Resulta ser que conocimos a los pingüinos Rey. Los pingüinos Rey eran parte importantísima de esta expedición. Era el pingüino súper colorido, tiene un diseño espectacular.
Yo soy súper obsesionado con el diseño en general y el diseño tan balanceado y tan perfecto, el movimiento, el ritmo visual que tienen, me parecían fascinantes, fascinantes. Entonces, cuando nos bajamos en South Georgia, porque estos no estaban en Antártida, estos estaban en South Georgia, cuando nos bajamos, wow, o sea, tenerlos a la par y son altísimos, son súper graciosos porque son como todos elegantes, como que ellos siempre están en una reunión de trabajo y andan hablando mal del otro, como que así se siente, como que eso es lo que se percibe. Y el pingüino Rey fue definitivamente mi preferido por este diseño tan espectacular que tiene. Y futearlos fue un placer. O sea, aquí también a nivel fotográfico andábamos cámara telefoto y andábamos angular en algunos escenarios. Yo decía, chicos, vamos con angular. Y recuerdo que ahí estaba Irene preguntando, ay Luis, el angular también, vamos con angular. Y la tita como, yo solo voy a llevar no sé qué. Y yo como, you do you. Yo voy a llevar el angular. Y así podíamos tomar fotos de todo un poco. Entonces se tomaron con telefoto, con angular. Y era súper interesante ver la cercanía, porque ellos se acercan a uno y empiezan como, claro, hay un límite donde ya ellos no se sienten cómodos, entonces se alejan un toque, pero ellos se acercan y empiezan a indagar, ¿verdad? A ver qué pasa. Y esta fue su desventaja gigantesca y no era culpa de ellos. Resulta ser que en su evolución, en todos los millones de años que tomó para que un pingüino llegara a ser lo que es, nunca conocieron a un humano, nunca, porque la humanidad nunca llegó hasta la Antártida hasta tiempos modernos. Entonces nunca conocieron a un humano. ¿Y qué pasó cuando llegaron los primeros exploradores? Son notablemente estúpidos y te permiten acercarte tan cerca como para golpearlos en la cabeza con un garrote. Ok, esto es James Clark Ross, uno de los exploradores y navegantes ingleses de las primeras expediciones a Antártida. En otro de los diarios dicen, son tan tontos que matamos 3.000 en un día y lo hacían por diversión. Entonces los pegaban, los tiraban, porque el pingüino nunca, nunca creó una conciencia de tenerle miedo al humano, porque nunca lo conoció. Entonces no sabía que esta era una especie destructiva, no sabía lo que se enfrentaba. Y eso le pasó a muchísimas especies en el mundo, realmente. Cuando iban avanzando los Homo sapiens a través del planeta, íbamos perdiendo muchas especies. Y para Antártida fue algo muy doloroso. Para la naturaleza de Antártida, esto fue algo muy doloroso. Quiero presentarles este lugar, Grytviken. Grytviken es una antigua estación ballenera en South Georgia. Y la visitamos un día y era como visitar un pueblo fantasma súper lúgubre, súper miedo, todo parecía tortura. Y resulta ser que era la estación ballenera más grande en aguas antárticas. Llegó a ser la estación ballenera más grande. Entonces, de todo alrededor del continente antártico, esta en particular fue la más importante. En Grytviken y en esta zona se mataron 1.6 millones de ballenas. Esto fue en un periodo de 6 décadas. Y imagínense que 175.000 fueron procesadas en esta estación. Entonces, no hay forma, es casi imposible de que una especie se recupere de golpe tan fuerte, ¿verdad? También 3 millones de pingüinos fueron hervidos, así como suena, hervidos, para utilizar como aceite en lámparas. Entonces, imagínense que se procesaban 2.000 pingüinos cada día. O sea, agarraban 2.000 pingüinos, los mataban y los tiraban en una olla hirviendo para sacar aceite todos los días. Esto empezó una de las peleas por conservación, de las primeras peleas mundiales por conservación, porque era una empresa liderada por un neozelandés y él agarró una isla que era una importantísima de colonia de pingüinos y mató a toda la isla básicamente. Entonces empezó un pleito político porque el estrago y el crimen ante la naturaleza era tan fuerte que fue cuando la humanidad, y esto fue a principios de 1900 y hasta 1920, que la humanidad empezó a darse cuenta que eso estaba mal, ¿verdad? Entonces, eran 2.000 pingüinos muriéndose todos los días, hervidos para aceite.
y 7 millones de lobos marinos asesinados para vender sus pieles. Las pieles fueron importantísimas en Europa, entonces de las Américas o las Indias se extraían pieles por montones y los lobos marinos fueron uno de esos que utilizaban muchísimo, entonces 7 millones fueron asesinados. Y cuando empecé a averiguar sobre toda esta historia de Antártida me pareció tan doloroso porque uno piensa en Antártida como el lugar más limpio, más prístino, más puro del mundo. Y saber que nada más llegó la humanidad y fue como, ok, mío, y empezaron a hacer estragos. Tanto así que estas especies desaparecieron por completo de esta zona. O sea, por completo de que no habían lobos marinos del todo en South Georgia. Y bueno, eso pega porque South Georgia actualmente, y gracias a todo el cambio de mentalidad, es que South Georgia nuevamente se desborda en abundancia. O sea, nuevamente hay una abundancia y una riqueza de naturaleza tan espectacular que es presencial, que es muy vívida. O sea, aquí en este video pueden ver cómo es exagerado. Yo escribí en mis notas que era una marcha por la tierra, donde lo que una vez fue destruido vuelve a nacer, donde se va regenerando todo esto, ¿verdad? Toda la naturaleza que en algún momento destruimos. Y básicamente la vida surge de cada rincón de este lugar, llena cada espacio del paisaje. Y yo creo como que estos cambios de mentalidad para mí son muy importantes y me dan mucha esperanza. Porque si nos devolvemos a las primeras frases con las que empecé esta charla, decíamos que Dios mío, este es un lugar espantoso, que es uno de los lugares más horribles, ¿verdad? Y esto fue hace 200, 300 años. Y ahora vemos Antártida y decimos que es este lugar tan espectacular. Y ahí es cuando me da esperanza por la humanidad, porque podemos cambiar esa mente. Y lo que en un momento nos pareció atemorizante y de que no íbamos a poder sacar ningún bien económico de ahí, ahora, y por toda la mentalidad actual de conservación, ahora estos lugares son diseñados para la preservación, son diseñados para la humanidad, son preservados para la humanidad y para el planeta como tal. Entonces, el poder ver que la vida surge de nuevo de cada rincón y que llena cada espacio, realmente es un indicador de que si nosotros hacemos las cosas bien, la naturaleza siempre va a tomar posesión nuevamente, siempre va a poder salir adelante. Cuando estábamos frente a esta colonia, eran 500,000 parejas, es la colonia más grande de pingüino rey del mundo. El sonido era abrumador, era un sonido espectacular. Y nada más ver básicamente hacia el infinito y a todas partes habían pingüinos. Pucha, eso le llena el corazón a uno, de verdad. Yo siento que más de uno que estábamos ahí quedamos impactados en ese momento, quedamos impactados y fue un momento muy especial. Y ahorita South Georgia está dedicada a la conservación al 100%. No hay ni siquiera población ahí que no sea científica o de protección de la conservación. Y ahora ya los lobos marinos que se habían perdido, los elephant seals, se me olvidó el nombre en español, que también se habían eliminado todos por aceite y demás, ya hay por montones. Entonces, cuando yo veía estas escenas y yo veía que Irene la estaba persiguiendo una foca de estas, porque siempre se acercaba mucho, eh, yo decía, gracias, o sea, yo sentía el agradecimiento de esta tierra y la mentalidad humana de preservar y de proteger. Y estas playas llenas de lobos marinos que en algún momento no estuvieron. Y en algún momento alguien pensó, ok, ese lobo marino, ¿qué pienso en mi mente? Eso es piel, eso es un abrigo, eso es plata, ¿verdad? Y ahora estamos poquito, ¿verdad? Poquito empezando a cambiar esa mentalidad. Las especies ahora prosperan en estas costas. Entonces, cuando uno ve ejemplos de este tipo de conservación, estos casos de éxito, realmente como que uno se siente lleno, su corazón se siente lleno. Y yo creo que todos los que están aquí también presentes les pasa lo mismo, porque siempre hay esperanza, porque en donde donde ni siquiera pensemos que vamos a encontrarla, ahí nos va a salir, ¿verdad? La esperanza siempre sale, la esperanza es eso que nos lleva más allá. Y cuando uno ve que hay ciertas cosas, aunque pequeñas, que están haciendo un cambio tan fuerte, uno tiene la fuerza para salir adelante también, para seguir adelante. Básicamente cada especie se convierte en este emblema de conservación, en un símbolo claro de que la naturaleza siempre encuentra una manera si la dejamos ser. Entonces, cuando yo veía todo esto, sabiendo la historia de los lugares,
yo pensaba muchísimo en esto. Cada ave que veo volar, cada pingüino que está pasando por ahí, cada león marino, cada ballena, es un símbolo de resiliencia, es un símbolo claro de que la naturaleza lucha y que puede seguir adelante, ¿verdad? Si nosotros la dejamos ser. Todo es frágil, todo se rige bajo un balance mundial y todo cambia en cuestión de días, horas y segundos. Nunca en la historia de nuestra existencia hemos visto esto tan palpable. La fragilidad de la humanidad, la fragilidad de este balance mundial, cómo todo cambió en cuestión de días, de horas y de segundos. Y yo lo que más sueño y lo que más quiero es que esta pandemia ya nos está enseñando profundamente que las acciones de uno afectan a todos o salvan a todos. Entonces, en mi ser, yo lo que sueño es con que esta pandemia nos enseñe que así como tomamos en serio un virus que nos está atacando, tomemos en serio la destrucción y el cambio climático que puede ser cientos de veces más dañino que el COVID-19. Que esto nos enseñe profundamente cómo todo está interconectado, como ya los países no podemos actuar solo como un país, somos todos. O sea, de nada sirve que un país esté perfectamente bien si todo alrededor está colapsado. Al final es un mundo interconectado. Entonces, así como esto es un mundo interconectado, tenemos que entender que la naturaleza está interconectada. Lo que hagamos aquí se refleja en Antártida, se refleja en el Ártico, se refleja en zonas donde ni siquiera que pensaríamos. Y es así como una tarde súper ventosa en Falkland Islands, en Islas Malvinas, terminamos nuestro recorrido por el Polo Sur. Una tarde como con bastante sentimiento, bastante nostalgia, eh, pero muy satisfactoria, porque en esta tarde realmente pudimos percibir toda esa vida. Entonces estábamos felices por toda esa nueva vida que estaba creciendo, que estaba surgiendo desde la naturaleza, desde lo que fue dañado. Y así fue como en 18 días recorrimos 3.678 millas náuticas o 6.812 kilómetros. Y devolviéndonos hacia Argentina, nada más íbamos pensando en todo lo que dejamos atrás, pero también en todo lo que llevamos con nosotros. Y eso es el intangible, ¿verdad? El intangible de lo que es vivir una experiencia nueva. Entonces, todo lo que llevamos con nosotros y la responsabilidad tan grande que tenemos por proteger esto, por ayudar, por hacer nuestra parte. Y esto es como, así es como yo agradezco a este grupo de fotógrafos, a Betty, a Chicoco, a Lucre, a Mary, a Ire, a Tita, David, por apuntarse a esta expedición, por apuntarse a ser unos locos y decir, vamos, ninguno conocemos, ninguno sabemos, pero ojalá vivir. Y yo creo que ahora más que nunca nos queda claro por qué invertir en experiencias es lo mejor que podemos hacer. Porque si, eso es algo que nos queda por siempre, que no nos lo quita, que no nos lo quita una pandemia, que no nos lo quita ninguna situación que nos enfrentemos. Porque eso está en nosotros, eso nos va haciendo lo que somos y eso nos hace crecer. Y yo siempre digo que lo que yo hago es capturar lo efímero, capturar esos momentos que se van, esos momentos pasajeros. Y quiero dedicar mi vida a seguir capturando esos momentos pasajeros, esos momentos efímeros que no regresan, que no vuelven. Quiero seguir capturando la naturaleza y toda su magia transformadora y de alguna manera poder compartirla. Y no solo compartirla, sino también guardarla para siempre. Y eso, chicos, es lo que yo venía a contarles esta tarde, este sábado, de la expedición a la Antártida. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por quedarse una hora y pico conmigo. Eh, creo que, creo que es un momento importante para hablar un ratito, que me compartan algunas dudas que tengan, algunas preguntas. Entonces, voy a salirme acá de la presentación Sí, y, y vamos tengo a una lista hablar aquí un rato. pequeña de preguntas que han hecho aquí en Zoom y en Facebook también. ¿Ok? Eh, Buenísimo. vamos a ver. Hay una pregunta de Adriana Fábrega que dice que cuántas horas de viaje hasta llegar a las primeras vistas de Antártida. Ok, fueron como, en teoría iban a ser 2 días y medio, pero fue como
Eh, Fue, si no me equivoco, iban a ser 2 noches y media, y fue un día, casi un día menos. Entonces, esa fue la ruta. Fernando pregunta, ¿cuál es la mejor época para visitar la Antártida? Antártida realmente tiene una limitación muy fuerte, entonces no puedes visitar Antártida en cualquier momento del año. Antártida se cierra a partir de abril y vuelve a abrir sus puertas en noviembre. Entonces, a partir de abril no se puede entrar a Antártida porque todo el hielo bloquea y no hay forma de entrar. Entonces, los científicos que viven en la Antártida y que hacen la temporada completa del año, llega un punto del año donde ellos no pueden salir de ahí. Entonces, pase lo que pase, no van a tener un rescate, no pueden salir de ahí y van a pasar unos meses encerrados allá. Entonces, la temporada para ir empieza en noviembre y termina por ahí de marzo. Entonces, ese es como el rango. Y no hay más expediciones fuera de esas épocas. Buenísimo. Eh, The Wild Friend de Costa Rica pregunta, ¿qué es lo más profundo que se te vino a la mente allá? ¿Estuviste solo para meditar en este sitio sobre las cosas diarias? Yo creo que todos los días era una meditación. Yo creo que todos los días que salíamos y veíamos estas escenas era meditar, era un impacto visual tan fuerte y lo hacíamos hasta en conjunto. O sea, cuando nos sentábamos en la cena, habían días en que simplemente era como, wow. O sea, nos quedábamos absortos en el momento y yo creo que cuando estábamos ahí, recuerdo la tarde que nos bajamos, había muchos momentos así, pero la tarde que nos bajamos un atardecer con luz dorada en South Georgia por primera vez y vimos los pingüinos, yo nada más veía la cara de mi grupo y mi grupo veía la cara mía y nada más era como, ¿what? Recuerdo que todos estábamos al borde de las lágrimas en esos momentos y me parece que no te puedo decir que hay un momento clave, pero todos los momentos eran muy introspectivos. Qué bueno. Hay unas preguntas aquí un poco más técnicas. Por ejemplo, cuando Mari pregunta que cuando iban en los botes tenían alguna restricción de lo que pueden llevar, por ejemplo, en términos de peso del bulto de la cámara. Ok, en peso no tanto, pero básicamente lo que puedan manejar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el montarse en el Zodiac es una actividad complicada si hay mucho oleaje. Entonces, lo que ocurre es que uno llega a una plataforma, unas gradas que salen del barco, y esta plataforma tiene unos barrotes muy profundos que se meten hacia el mar, y en esos barrotes el Zodiac empieza a pegarse y lo amarran. Entonces, uno se monta en el Zodiac. Entonces, usualmente uno puede dar la mochila y que lo agarren, ¿verdad? O uno mismo hacerlo, pero lo más recomendable es tener el equipo que uno pueda manejar para cuando uno sale del Zodiac o cuando uno esté manejando ahí. Sin embargo, en el grupo teníamos gente con lentes de 600 milímetros grandísimos y todo esto, entonces sí se puede manejar. Lo que pasa es que nosotros teníamos la ventaja que pedimos una lancha para nosotros. Entonces, en una de las ocasiones nos tocó compartir con otros turistas que no eran fotógrafos y ahí sí era más molesto porque estábamos, básicamente los fotógrafos somos súper molestos, estamos quitando mucho campo y somos muy incómodos. Entonces básicamente tuvimos esa ventaja y no hay una limitación, ¿verdad? De lo que podemos llevar, pero sí todo tiene que ser muy waterproof, o sea, andar una mochila que tenga cobertura. Tenemos que andar con toda la ropa waterproof porque cuando el Zodiac va rápido empieza a levantar todo el spray, ¿verdad? Aquí Eric y Thais Martínez nos preguntan si hay alguna condición física en especial para ir y visitar Antártida. Una condición física que limite la visita o Sí, o sea, como si tenés, supongo que sí hay una condición, o sea, mantener una condición física requerida o mínima para poder no, visitar. no, ok, no es como que tengas que tener una condición física, realmente cualquier persona puede ir. Sin embargo, si uno empieza a moverse un tiempo antes del viaje, pues es mejor porque vas a ser más ágil para montarte y salirte del Zodiac. El Zodiac se vuelve parte del día a día, entonces montarse y salirse del Zodiac cuando la marea está complicada o cuando el oleaje está fuerte requiere de cierta agilidad, pero realmente personas de todas las edades fueron a esa expedición. Yo creo que literal de ese barco, David y yo éramos los más jóvenes, posiblemente. O gente del staff, tal vez. Ajá, Ajá. muy bien, muy bien. Randall Mora nos pregunta que si el barco lleva drones o permiten el uso de drones. Buena pregunta. El dron está totalmente prohibido en Antártida, South Georgia y Falkland Islands, porque al ser colonias tan fuertes de aves, el dron se convierte en pues un riesgo muy grande para las aves y las altera muchísimo. Entonces el dron no está permitido, pero si uno
solicita el permiso, puede volarlo. Lo que pasa es que solicitar el permiso es muy costoso y solo, digamos, en nuestra expedición, el que tenía el dron era un cineasta que andaba como parte de la naviera documentando el Ujú. viaje. Entonces él era el único que podía volar el dron. Ok, bueno, ¿Sí? esas son las preguntas que teníamos, que habían puesto por acá. Yo, Ok, yo tengo sí, una, mae, ajá. que me pareció muy curioso y no sé por qué nunca te lo había preguntado. Hay un velero que aparece en alguna de las fotos. ¿Esos Ujú. veleros son de investigación o era parte de la expedición? No, esos son, esos días que ese en particular fue el único que vimos. Nos pareció súper raro porque la gente tuvo que atravesar el pasaje de Drake eh, con ese velero. Entonces, si ya el pasaje de Drake es imponente en un barco, en un crucero grande, en un velero me parece como un Ujú. poco intenso. Y de hecho, ese barco, ese velero decía como un website o algo así, que era como charters. Entonces, básicamente, alguien con mucho dinero le pagó a un staff para que lo llevara en un velero a Antártida. Ok, ok. Aquí nos preguntan que si las charlas son en inglés o en español. Asumo que son las de los investigadores y los Las de científicos. los investigadores son en inglés, todas las charlas. Lo que pasaba era que muchas veces había un participante que no hablaba muy bien inglés, entonces muchas veces yo traducía algunas de las cosas de las charlas, pero como la naviera en general y todo es muy pues universal, ¿verdad? De que llega gente de todo el mundo, entonces lo que se utiliza es el inglés como idioma base. Vamos a ver, que ya están preguntando más por acá. Eh, ¿Cuánto es la inversión aproximada? Esa ya lo han preguntado varias veces. Esa pregunta es complicada porque Antártida, al ser tan remoto y que tenés que irte tantos días, es una de esas expediciones costosas. Entonces, básicamente siempre anda, depende de la cantidad de días, pero siempre anda de $10,000 en adelante. Entonces, Ujú. es una de esas expediciones que son muy costosas porque también la logística en sí es muy costosa. O sea, tenés que tener comida para todo un barco por 18 días, ¿verdad? Todo un staff especializado, toda una tecnología muy fuerte. Entonces, básicamente andan a partir de ese monto. Sí, no vas a irte solo por 5 días también. No, es que, digamos, para Antártida los viajes sí son como largos. Se Claro. pueden hacer viajes más cortos a Islas Malvinas. Islas Malvinas sí hay un vuelo a donde se puede llegar y uno puede volar a Malvinas y quedarse unos días. Lo que pasa es que no es Antártida, ¿verdad? Ok. Hay muchas opciones para ir a la Antártida. ¿Crees que, que varía mucho la experiencia entre una y otra? Esto lo pregunta Leo. Yo sí creo que va a variar mucho la experiencia entre una y otra, porque realmente es muy importante ver qué es lo que incluyen, cómo lo incluyen, porque es un viaje que es una expedición muy fuerte, o sea, es literal estar en el fin del mundo. Entonces, es muy importante saber que la naviera o la agencia con la que uno vaya sea muy seria. En este caso, nosotros era sorprendente el nivel de detalle en el que todo estaba planeado, la seguridad de todo. Entonces, vimos varios cruceros que andaban cerca de nosotros o cerca de la zona, que imagínate, Adri, que no se bajan, no hacen desembarques. Ajá, más. Entonces, son muchísimo más baratos. Entonces, la gente reserva esos cruceros porque es ir a la Antártida muchísimo más barato, pero no hacen desembarques. Y la gente, lo que les dice el mercado de estos cruceros es que los desembarques no se pueden hacer porque son solo para científicos. Cuando, Ajá. o sea, completamente lo opuesto. Entonces, hay que saber muy bien con quién se va uno. En mi caso y en el caso de mi grupo, yo creo que no podíamos haber estado más felices con Silver Seas. Entonces, creo que los que están aquí del grupo saben que es verdad lo que digo. Eh, Dice Jesse, pregunta que si hubo algún lugar que no pudieron conocer. Casi, pero no. Resulta ser que cuando nos devolvimos a Islas Malvinas, que era el último punto, había una tormenta fuerte y había mucho oleaje. Entonces, para entrar a Stanley, que es la capital de Malvinas, la entrada es súper estrecha, es como un cabo cerrado y el crucero tiene que hacer un giro impresionante para entrar. Entonces, por el viento que había y todo, pensábamos que no íbamos a poder llegar para bajarnos. Al final sí se dio, pero por poco. Y esto es algo muy usual. Es muy posible que por alguna tormenta o algo así no se pueda llegar o bajar a ciertos lugares. Ujú. Yolanda nos pregunta que si uno es un turista, ¿está permitido o solo como profesional fotógrafo o investigador? No, turistas, o sea, van a haber cruceros de todo tipo. Yo siento que hay cruceros de científicos, hay cruceros que tienen ciertos enfoques
Por ejemplo, hace poco había un crucero donde fueron varias amigas que son científicas súper cool y súper reconocidas, y era un crucero de solo mujeres científicas. Entonces, hay varios tipos de enfoques, pero un turista puede ir también, dependiendo del viaje al que se apunte, ¿verdad? Jimena nos pregunta, ¿cuáles son los temas de las charlas y cuál te pareció más interesante? Supongo que son las de los investigadores. Hay temas de todo, porque como tenemos científicos, digamos, están los biólogos, están los historiadores, están meteorólogos, entonces los temas son muy variados y eso fue algo que me encantó a mí. En lo personal, yo creo que a mí me gustaron mucho los temas de uno de los biólogos que se llamaba Oscar, porque era súper divertido la forma como explicaba todo y era demasiado interesante porque era de biología evolutiva. Entonces es un tema súper fascinante, pero era de todo, digamos, era la historia de la Antártida, la historia de Shackleton, que es una historia de supervivencia súper Ujú. fuerte, de todo un poco. Qué chido. ¿Qué tan baja la temperatura o a cuántos grados llega? Nos pregunta Luis. Antártida es el continente más seco y más frío en la Tierra. Es más seco porque es el que recibe, no tiene lluvia, digamos, en su totalidad en el centro del continente, y puede ser muy frío. Lo que pasa es que nosotros fuimos en verano, entonces, aunque sí era frío, era un frío manejable. O sea, creo que nunca sentí que era un frío que nos íbamos a morir así completamente del frío. Y me parecía que cuando estuvo más frío pudo ser -10, pero ya ni me acuerdo, no sé si me equivoco. Yo creo que todos los que estaban ahí me están haciendo así con la cabeza. Entonces me parece que sí, por ahí -10 tal vez. Vamos a ver, tenemos un par de preguntas más. Cristian nos pregunta que cuántas personas iban en total en el crucero. ¿Compartían mucho con las otras personas o cada uno en su rollo? Ok, era el crucero, yo creo que es el Silver Explorer, es de los cruceros más pequeños comerciales que van a Antártida. Si no me equivoco, son 140 pasajeros. Entonces, realmente al principio yo sentía que 140 iba a ser un montón de gente, pero cuando nos ponían a todos en un salón, no se sentía tanta gente. Y sí compartimos con algunos, sin embargo, nosotros éramos como los únicos latinos, entonces hacíamos como el show nosotros, entre nosotros, y éramos los gritones y a veces la gente nos callaba, pero sí, sí compartimos con la gente también, y yo creo que lo más lindo era compartir con los guías y con el staff. Es parte del trademark también de todo Wonder, pasarlo bien. Sí, correcto. Sí, siempre. Yolanda, bueno, esta es una pregunta creo que más para vos personal, pero si tenés las fotos a la venta para disfrutar de tu trabajo y ellos están en México. Sí, claro, Entonces, tenemos fotos a la venta, entonces pueden contactarnos por alguno de los medios o info@todawonder.com y nosotros les pasamos toda la info. ok, Pedrito, aquí Araya, hola Pedro. Está preguntando en Facebook, Luis, con tanto blanco para la foto, ¿subexpusiste siempre? Un poco Casi más siempre técnico. estaba como un poquitito subexpuesto la exposición, entonces yo utilizo compensación de exposición en la cámara y le tenía un poquitito menos, o sea, menos algo, ¿verdad? Cuando estaba como en escenarios muy, muy blancos, entonces siempre subexponía un poco para lograr bien la exposición de la toma. Gilberto, hola Gilberto, nos pregunta que si se vestían de rojo para no perderse de vista. Ah, sí, el rojo es para identificar el grupo como tal y el crucero, y porque el rojo pues es inmediato que uno lo ve, entonces era muy fácil identificar dónde estaban las personas. Y esta es una jacket súper fuerte y súper como impermeable, insulada y demás, que nos da la naviera. Entonces, cuando uno llega, uno recibe un paquete y parte de eso es la jacket. Ok, muy bien. Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta que quiera hacer. No sé, ¿alguien más con una pregunta? Aquí Yo Mari quería, pregunta. yo quería Hay ver si una, alguno. Ah, ¿qué pasó, Adri? aquí hay una última. ¿Hay planes de todo Wonder Workshops en Antártida? Sí, pronto. O sea, esperemos que pase la pandemia, pero eh, eventualmente vamos a hacer más giras de To The Wonder Workshops en Antártida junto con Silver Sea y Terranova. Ok, Yo quería nada más también, Adri, ¿hay alguna otra pregunta? sí, bueno, preguntan que qué clase de botas necesitas y que cuál es el próximo destino a explorar. Creo que podemos ir Ok, cerrando con las, esas las también. botas, uno las puede alquilar en el mismo barco, y se las dan, pero realmente lo que se necesitan son botas hasta la rodilla, de hule, insuladas,
Entonces yo de hecho llevé las mías porque yo tengo unas y me sirvieron súper bien, pero lo que se necesita son botas altas hasta la rodilla insuladas y pantalón contra agua, porque las bajadas del Zodiac siempre son lo que se llama wet Ah, landing, que entonces siempre vas a caer en agua, ¿verdad? Entonces tener hasta arriba para no mojarse. eh, para Víctor, sí, el Zoom Eh, va a quedar en Facebook. Vamos para sí, contestar esa el Zoom está pregunta. quedando, de hecho, en dos Facebook, si no me equivoco, está quedando en el Facebook de Tuda Wonder y en el Facebook de Terranova. Entonces en los dos está quedando grabado para el futuro. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Recomiendas esto para niños? Para niños, Sí. no habría ningún problema de que hayan niños. Yo creo que el único inconveniente es que es muy costoso, ¿verdad? La cabina como tal. Ujú. Entonces, ya sea que vos vayas y tu acompañante sea tu hijo o demás, pero tenés que siempre calzar como en parejas, ¿verdad? Entonces, nada más, el único inconveniente sería, pues, el costo, pero yo no veo ningún problema con andar un hijo conociendo los pingüinos. Qué Súper dichosos. lindo. Sí, sí. Bueno, y creo que estamos con las preguntas. Bueno, chicos, entonces yo nada más quería darle paso si alguno que estuvo en la expedición con nosotros quiere decir alguna palabra, quiere decir algo que significó para ustedes este viaje, me parecería bonito compartirlo como parte de todo lo que vivimos. Entonces, unas breves palabras. No sé si alguno quiere decir algo. Dele, Ahí, baby, dale, quita. dale, dale. Ujú. Bueno, quita el mute. Me quita el mute. Ahí hay un botón. Ah, creo que Ah, o Irene, Adri lo vamos a ver. tiene todo. Adri está con control Es del mute. que, sí, ¿dónde está Irene? Vamos a buscarla para quitarle el mute. Adri los tiene Ya. silenciados. Ya, ¿Ya me oyen? sí. Sí. Ok, no, yo solo quiero decir que yo me monté porque me encanta perseguir a Luis, porque sé que lo que hace va a ser bonito. No tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Eh, Lloré demasiadas veces por el mismo sentimiento de por qué tuve el honor y el privilegio de estar ahí. Les digo que vayan a ojos cerrados si pueden hacerlo y que vayan lo más pronto posible. Y de verdad fue un privilegio, es inexplicable, es como haber ido al planeta antes de que nosotros existiéramos y destruyéramos Ujú, todo. Es ujú, algo realmente maravilloso. ujú. Gracias, Ire. Sí, totalmente cierto. Ahí la tita quiere. Ok, Sí. A ver. ya vamos, Tita, ya vamos a quitarte el... Ya, Mute. Ahora puedes sí. hablar. Ahora sí. Sí, considero que para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas que he vivido. Les recomiendo a todos los que tengan la oportunidad de hacerlo, que lo hagan. Nunca se van a arrepentir. Es algo de las cosas que uno nunca, nunca, nunca se puede imaginar lo que se siente de llegar a un lugar como esos. O sea, más ahora que estamos viviendo esta pandemia, ese lugar es exactamente como empezó el planeta, algo extraordinario, se lo recomiendo. Muchas gracias. Gracias, Tita, gracias. De llegar a un lugar como esos, o sea, Aló. más ahora que estamos viviendo. Ah, Pabito. Un momento. Ok. Ok, Adri. ¿Alguien más? Ok. Ok, David, David. David. Puedes David. quitar el mute si quieres. Ahí me escuchan. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, chicos. No, primero dedicar, digamos, este tiempito para eso, expresar la experiencia de Antártica. Creo que en esta cortada con Luis he hecho muchos viajes y creo que fuera de todos que han sido increíbles, este nos pegó en otra realidad. Creo que es un mundo fuera de explorar, que concuerdo totalmente con lo que dice Irene, que es explorar, digamos, un mundo que era como era antes, es otro mundo. O sea, es algo que no estamos acostumbrados a ver, es algo que simplemente hay una frase que vos pusiste ahí que es el barco
nos daba toda la comodidad necesaria, pero cuando salíamos del barco nos reventaba una realidad que no esperábamos, y creo que eso es una realidad inesperada totalmente. Y el valor de la experiencia, de cuánto vale ahora invertir en una experiencia, porque simplemente en un mundo donde una pandemia está haciendo estragos, lo material no está valiendo absolutamente nada, simplemente lo que tengo en mí. Entonces, creo que ha sido la experiencia de la vida. No sé si volveré a ir, deseo volver a ir con todo mi corazón, pero he visto lugares increíbles, maravillosos, pero definitivamente este viaje ha sido el número uno. Tiene el top, está por encima de todo. Fotográficamente es increíble. Yo sé que la mayoría que están aquí les encanta tomar fotos y nos apasiona esto. Y creo que es increíble, y es algo tan increíble que a veces no saben ni para dónde tomar una foto, porque a veces Luis estaba en un lado del barco y yo estaba en el otro, y los dos teníamos fotos muy diferentes de cosas y decíamos como, wow, ¿verdad? Pero bueno, es como la meca, yo siento, de todo explorador, y si algún día lo pueden hacer, no se van a arrepentir, sin duda alguna no se van a arrepentir. Correcto. Nos hablamos, chicos. Totalmente cierto, David, muchas gracias. Yo creo que eso se traduce a todo en general, ¿verdad? Todo el dinero que invertimos en experiencias es algo que realmente queda en nosotros, entonces no es algo que se pierde. Y me parece que todo este tiempo nos está haciendo como valorar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, una de esas cosas que yo más valoro es que la vida me diera la oportunidad de poder visitar este lugar antes de que el mundo colapsara, porque literal fue raspando. O sea, salimos y empezó todo a desenvolverse y empezó el caos, ¿verdad? Entonces, a veces hay cosas que son como para uno, y yo siento como que esta, y sé que el resto del grupo lo siente como que esta era para uno. Entonces, yo espero que todos también, si no lo han vivido, que encuentren esas experiencias, esos momentos que uno dice, como este momento era para mí. Y me parece que con esto podemos ir cerrando la conversación. Creo que hemos hablado ya casi 2 horas, y la verdad les agradezco porque han estado súper participativos, se han mantenido acá con nosotros, y ahora es más difícil como uno captar la atención por cierto tiempo prolongado. Entonces, realmente les agradezco sacar su tiempito para compartir no solo esto, sino como las emociones, ¿verdad? Y todo lo que la fotografía y la aventura nos hace sentir. Entonces, les recuerdo que queda grabado, y muchísimas gracias de verdad. Ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta luego, chicos. Pero bien. Saludos. Chao. Saludos a todos. Chao. Hasta luego.